Muy buenos días. Nuestro tema de esta mañana podemos darle un título como el siguiente: lo necesario y lo posible. Pareciera que esta es la decisión constante a la que los seres humanos nos vemos abocados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a procurar? ¿Lo necesario o lo posible? Uno de los expresidentes de México, Ruiz Cortines, dijo en su discurso final ante la Cámara de Diputados de su gobierno las palabras siguientes: lo que es necesario tiene que ser hecho posible, pero toda demanda que ignore la realidad merece ser olvidada. Debemos avanzar con meditada audacia. Con estas palabras de consejo, entregó la presidencia en las manos de su sucesor. Podemos imaginarnos lo que comenzó a pensar su sucesor. Estaba recibiendo un país después de unos cuantos años de presidencia de otra persona. Y ahora él iba a encontrar un país que poco a poco iba a darse cuenta de en qué situación está. Y las palabras que le deja al irse el presidente, le dice: bueno, lo que es necesario tiene que ser hecho posible, pero toda demanda que ignore la realidad merece olvido. Debemos avanzar con meditada audacia. No sabemos si esa frase del expresidente fue darle un ánimo al nuevo en el cargo o más bien anticiparle las dificultades que habría de tener. La vida del hombre moderno se caracterizó fundamentalmente por el uso de la razón y sobre todo por generar expectativas serias y razonables, puesto que el hombre moderno pasó por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Fue una época de mucho pensamiento, de mucho avance, prácticamente todo el siglo XX. Y, sin embargo, en las postrimerías del siglo XX y al llegar al siglo XXI, algo cambió nuestra mentalidad. Y los filósofos han llamado a esta época la edad postmoderna. La edad postmoderna significa que fundamentalmente nos movemos con base en los sentimientos y en las emociones. La verdad del hombre moderno era alcanzada a través de la razón, los procedimientos, el análisis. Esa era la forma principal de ver las cosas. Lo razonable, lo lógico, lo procesable. Era lo que aceptábamos como verdad. Pero al llegar a la posmodernidad, francamente, los sentimientos, las emociones tomaron el lugar principal. Y hemos llegado a una sensación de entender que lo verdadero es aquello que podemos experimentar y sentir. Fundamentalmente, aquello que no podemos experimentar y sentir no entra totalmente en el cuadro de lo verdadero. Quizás por esa razón hay tantas verdades. Tantas verdades. Y dicen los filósofos que si todo es verdad, entonces nada es verdad. Estamos en el siglo donde los sentimientos predominan. Por eso que la vida del hombre postmoderno, nosotros, ha llegado a ser bastante complicada. Los problemas económicos, la confusión política, la amenaza
de una guerra. Hoy día estamos hablando mucho de una guerra biológica, que es lo que estamos experimentando en este momento. Pero también los temores de una guerra tradicional, con todos los desencuentros que estamos encontrando en el mundo. Por lo tanto, entonces, este conflicto, esta situación en que vivimos nos hace tambalear. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que tengo que buscar y hacer? Pero la realidad nos hace detenernos y surge el obstáculo. ¿Es posible o no es posible? Esta es la situación en que estamos hoy. Sabemos que es lo necesario: un trabajo, un ingreso aceptable, unos hijos que se puedan educar, una familia que pueda vivir, tener un lugar, un apartamento, una casa, sin ser demasiado exquisita, pero donde se pueda desarrollar la vida. Sabemos que eso es necesario. Pero ahora la pregunta que más nos hacemos es, ¿será posible? ¿Será que nuestros sueños se podrán cumplir o tendrán que ser modificados? Como decía ese expresidente mexicano, si nuestros sueños no encuentran asidero en la realidad, es mejor que olvidemos el proyecto. Esas son las palabras frías y duras de un hombre de Estado político. Y es lo que nos estamos obligando a pensar hoy. ¿Hasta qué punto podemos pensar en lo necesario? En medio de todo esto vale la pena hacer un alto para considerar la pregunta: ¿qué es necesario? Quizás podamos aclarar nuestros pensamientos confusos y poner en orden nuestras vidas complicadas. ¿Cómo? Necesitamos un consejero. Necesitamos un buen consejo que conozca el camino por donde debemos transitar. Y cuando buscamos ese consejero, nos encontramos con una fuente de sabiduría, que es la Biblia, la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, en las palabras de Jesús el principio rector de aquella vida ejemplar. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Lucas 2, 49. Juntemos este dicho del Señor con el propósito para la vida que se encuentra en Isaías 43, 7. Dice allí Isaías en el Antiguo Testamento: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Fuimos necesarios para Dios. Absolutamente necesarios. Y por esa razón que los seres humanos estamos en este planeta. Él superó todos los obstáculos que podría plantear una realidad. Sin embargo, pasó por encima de esas realidades. Incluso que quizás hacían aconsejable no hacer al hombre. Pero era su propósito. Y lo consideró necesario. Es necesario que el hombre y la mujer estén en este planeta, porque he creado todo para ellos. Y ellos serán los inicios de la humanidad. ¿Es posible que el hombre esté desorientado en sus motivos y en sus propósitos en la vida? ¿No es cierto que hacemos 1000 cosas cada día que en realidad no son necesarias? Y esas cosas pertenecen a nuestros negocios y no a los negocios que deberíamos tomar en cuenta con Dios como nuestro Padre. El hombre consagrado a la voluntad de Dios siempre ha podido vivir una vida mucho mejor.
una vida eficiente, una vida de más éxito que la vida vivida por una persona que no ha llenado el depósito de la fe de su espíritu. Una persona que lucha cada día con lo imposible, creyendo que el conquistar lo imposible es lo más necesario. No tenemos un concepto claro de lo necesario. Y muchas veces nuestra vida se queda solo en tratar de lograr los imposibles. Por eso entonces, el hombre consagrado a la voluntad de Dios siempre ha podido vivir una vida más eficaz, de más éxito, que la vivida por alguien que no tiene fe, que no conoce a Dios, que vive en su propio esfuerzo. La voluntad de Dios se muestra en sus mandamientos, donde están los imperativos para una vida necesaria, no para una vida imposible. Y esos mandamientos y esos imperativos parten por decirnos qué es lo necesario. El amor a Dios sobre todas las cosas. El reconocer a Dios sobre todas las cosas. El establecer una relación y estar bajo la dirección de Él que nos ha creado. Y luego vienen todos aquellos mandamientos que tienen que ver con la ética, la moral y la conducta. Esa es la base necesaria para la vida. Esa es la base necesaria para una vida de resultados. Una vida que nos lleve a cumplir aquellas cosas importantes que necesitamos hacer. Por lo tanto, entonces, esa voluntad de Dios se muestra en sus mandamientos principalmente. Allí están los imperativos de la vida ética y moral. No solamente para vivirla personalmente, sino para vivirla en comunidad. Necesitamos esa dirección de nuestra vida. Necesitamos aprender a obedecer esos mandamientos que Dios ha establecido como la base de lo necesario. Allí está también la necesidad de servir a Dios. Y al servir a Dios, serviremos a nuestro prójimo y estableceremos un sentimiento y una vida comunitaria. No hay duda que cuando un hombre vive de esta manera, sus años de vida son prósperos, son realizables, y se vive la vida de un hombre centrado en lo necesario, realizando la búsqueda de lo imposible solo cuando la realidad se lo permite. Por lo tanto, entonces, la vida centrada en Dios, bajo su dirección, sus mandamientos y sus preceptos, es lo que más provecho puede darle al hombre de hoy. Un científico, Jürgen Hartland, cuando se convirtió a Cristo, él era dueño de varias patentes para invenciones electrónicas. Y él dijo: me encuentro mucho más feliz que antes, y la vida ya tiene un propósito. Un propósito definido para mí. He dejado atrás para siempre los malos hábitos y los objetivos subalternos. Ahora me concentro en lo necesario. Me concentro en lo importante. Y sobre esa base viene el reto de suplencia de necesidades. Lo necesario entonces es que sirvamos a nuestro Creador y Salvador con todo nuestro corazón, y no para nuestros propios fines, sino que para la gloria de Él. En un tiempo como el nuestro es difícil entender que esto sea lo necesario. Hemos sido víctimas del comercio, hemos sido víctimas de las ofertas,
Y si usted piensa un poquito y mira, reconocerá junto conmigo cuántas cosas innecesarias tenemos metidas en nuestra vida. Y lo peor, nos damos cuenta que no nos producen placer por largo tiempo. Siempre estamos cambiando las cosas, nunca estamos conformes. ¿Cuándo llegará el día en que tendremos algo que nos conforme de tal manera que nunca lo cambiemos? No es posible. Primero tenemos que establecer lo que es necesario y lo demás vendrá por añadidura. En una gigantesca fábrica de aviones se encuentran muchos letreros con las siguientes palabras: todo lo podemos. He visto muchas empresas, he conocido muchas empresas donde está esta frase. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen aquí? Todo. Todo lo podemos. Estas palabras, no hay duda que estimulan mejores esfuerzos entre los trabajadores. Los problemas de planear, construir un avión son indescriptibles, pero los ingenieros y los técnicos los vencen por su labor resuelta y una fe que a veces es mayor que la de la religión. Para ellos es casi verdad el proverbio moderno que dice: lo difícil lo hacemos inmediatamente. Lo imposible lleva un poco más de tiempo. Es una frase muy optimista, pero no cabe duda que es el incentivo para todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el cuidado que debemos tener es no romper la base de lo necesario. Allí es donde se afirma todo nuestra vida y todo lo que hagamos. Y esa base de lo necesario es establecida por una relación con Dios en la persona de Jesucristo. ¿Qué es posible? El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pareciera que es un verdadero empujón a enfrentar lo imposible, pero no es así. La voluntad de Dios establece qué es lo básico en nuestra vida. La Biblia dice que para el hombre de Dios nunca faltará el pan y el agua. Y en el Antiguo Testamento, el pan y el agua significaban los recursos básicos y fundamentales. En 2 Corintios 3:6, el mismo Pablo dice: nuestra suficiencia es de Dios. Es decir, la garantía de lo necesario es la presencia, la dirección, el amor y la promesa de Dios. Esa es la garantía de lo necesario. Nuestra suficiencia es de Dios. Estas palabras indican la ventaja que indudablemente tiene el hombre creyente, el hombre cristiano, puesto que el cristiano tiene el poder de Dios, no solamente su capacidad, sus habilidades. Hay alguien que actúa más fuerte que él y lo lleva a la consecución de los objetivos. ¿No es una maravilla que Pablo hiciera sentir la influencia de su obra por todo el mundo? Porque era Dios que le ayudaba. Pablo tuvo que enfrentar unas tareas dificilísimas para llevar el cristianismo hasta donde lo llevó. Sobre todo tomando en cuenta que no tenía todas las cosas a su favor. Había un pueblo, el pueblo judío, que se opuso rotundamente al cristianismo. Y se necesitó la presencia y la ayuda de Dios en los apóstoles para que pudiera establecer lo necesario y aún llegar a lo imposible. Como dicen los historiadores, el cristianismo creció y fue tal influencia en el siglo I que algunos escritores, algunos historiadores dicen que el cristianismo fue una de las fuerzas que hizo caer al Imperio Romano.
la fuerza del amor, la fe, la confianza y el ejemplo. Por lo tanto, entonces, el cristiano tiene esas ventajas. Y Pablo lo asegura cuando él dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese mismo poder está listo para ayudarnos a nosotros. ¿Y cuánto necesitamos en las situaciones que estamos viviendo hoy? ¿Cuánto necesitamos un poder especial en nuestra vida? La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios son prometidas al hombre consagrado a Él. ¿Qué es la omnisciencia? Dios todo lo sabe. Conoce el pasado, el presente y el futuro, y su mano sobre todo actúa en el presente y en el futuro. El pasado queda relegado, olvidado, perdonado, reescrito por la mano de Dios cuando comenzamos nuestra vida cristiana en relación con Él. El gran industrial R.G.L. Tourneau testifica que fue el poder de Dios que lo hizo entender que de ser un fracaso completo hasta ser el fabricante más grande del mundo de maquinarias para alzar y mover la tierra en las construcciones, preparando los terrenos. Él mismo, testimonio, podría ser el de muchas personas más. ¿Cuántas veces Dios en su misericordia un fracaso lo transforma en un éxito? Pero para que eso suceda, necesitamos que Dios sea el que tenga el mando en nuestra vida. ¿Se imaginan lo que pasaría en nuestra Colombia si Dios estuviera a cargo del gobierno de nuestro país? Lo necesario estaría allí. Y también muchas veces lo imposible. Porque el hombre con Dios y con Cristo en su vida solo está limitado por la voluntad de Dios. Nada más. Y ese Dios quiere lo mejor para nosotros. Debemos contestar una pregunta más. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean imposibles? Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mateo 10:27. El hombre de Dios sigue el mismo hilo de pensamiento en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Es decir, no estamos cerrados solo a lo necesario cuando estamos con Dios. Cuando estamos con Dios, Él también puede permitir en su voluntad perfecta que aquello que nos parece imposible se integre con lo necesario. Sea parte de ese capital que ya tenemos en nuestra vida. Está bien claro en la Biblia que es el hombre mismo que hace que las cosas sean imposibles. Si el hombre deja que Dios obre para resolver sus problemas, entonces todo es posible. Pero si el hombre insiste en ser él el motor de su vida, el único motor de su vida, el que planea su futuro y establece sus aspiraciones, simplemente tendrá que confiar en sus propias fuerzas. Pero ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando Dios está de nuestro lado? Jesús puso mucho énfasis también en la fe. En Mateo 17:20 diciendo, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Pero ¿de qué manera esa fe puede hacer posible todas las cosas? Cuando esa fe, esa confianza en Dios esté conectada con su voluntad,
Y Dios ha expresado su voluntad en todas las promesas que hay en la Biblia para usted y para mí. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Tenemos una prueba indubitable. Cuando usted mira la historia, le voy a mostrar un imposible. Era necesario que el pueblo judío tuviera experiencias difíciles, puesto que llegó un momento en que el Imperio Romano también se puso en contra de ellos. La supervivencia de ellos era un imposible. Cuando usted lee la historia, era un imposible. Su templo destruido, Jerusalén destruido, y tuvieron que huir a cualquier parte del mundo. Sobrevivieron al holocausto de los 6 millones de judíos. Y hoy están en Israel como un pueblo autosuficiente. Una supervivencia imposible. ¿Cómo lo lograron? ¿Habrá tenido algo que ver Dios en la vida de ellos? Indudablemente que sí. Su fe y su confianza en Dios y el amor de Dios manifestado a ese pueblo que escogió presenta como un testimonio evidente lo que históricamente era imposible. Para Dios no hay imposible. Por eso, en Mateo 17:20 dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Es el hombre entonces, el hombre que no tiene fe, que no está relacionado con Dios, que solo confía en sí mismo, el que está constantemente enredado en problemas confusos e insoportables y en cosas que se han vuelto imposibles en forma definitiva. Jesús oyó una vez que sus discípulos estaban disputando el poder echar afuera el demonio de un enfermo y no lo pudieron hacer. Como vieron que era imposible, ¿quién estaba allí con el enfermo? El padre fue a buscar a Jesús y le dijo: mira, he pedido que tus discípulos oren por mi hijo y lo sanen, y no han podido hacerlo. Ellos hicieron lo necesario, oraron, impusieron sus manos sobre él, pero el resultado esperado fue imposible. ¿Por qué sucedió eso? Y Jesús se acercó y les dijo: oh generación infiel. Y luego de sanar al muchacho volvió diciendo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que puede creer, todo le es posible. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? ¿En qué creemos los colombianos? A veces escuchamos ya palabras que algunos dicen: va a ser imposible que salgamos de esta situación. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con este virus para toda la vida. Jamás vendrá una vacuna, y si viene no hay confianza en ella. Y ahora estamos pensando solamente en lo necesario. Y pensando, ojalá que tengamos lo necesario. Pero ¿qué dice la Biblia? Para Dios no hay imposible. Dios establece la base de lo necesario para que empecemos a caminar como resultado de aliarnos con Él y de recibir a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y en esa relación con Él, y al ver que las promesas de la Biblia se cumplen, nos damos cuenta que con Dios no hay imposibles. Pero si estamos solos, hay muchas cosas que serán imposibles. ¿A qué lo quiero invitar en esta mañana? Confíe en que tendrá lo necesario si Dios está en la vida suya. Él lo ha prometido.
Y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Pero también Dios le llevará a aquellas metas que hoy parecen imposibles. Dios es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Dios es el único que puede hacer cambios en una sociedad. Dios es el único que puede hacer cambios en un país. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Dios en nuestra vida? ¿Por qué no le damos la oportunidad a Dios en nuestra comunidad? No solamente tendremos lo necesario, también Dios en su amor y en su voluntad hará que lo imposible también se vuelva parte del capital de lo necesario en nuestra vida. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra y veremos la respuesta. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque lo necesario, lo importante viene de la presencia tuya y de relacionarnos contigo. Gracias contigo porque una vez que somos tus hijos, Señor, y hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, entonces sí podemos decir, para mi Padre Dios, nada es imposible, y yo soy su hijo, también estoy bajo esa promesa. Padre, gracias porque en medio de las dificultades de hoy, tu palabra es la luz que alumbra nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios. Muy buenos días para todos, los hermanos, las hermanas, nuestra familia de Dios. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, lo cual es un honor y un privilegio. Dios me ha dado el privilegio hoy de oficiar la Santa Cena. Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque es un honor estar en las cosas de Dios. Luego quiero comentarles que la Santa Cena se inició en el aposento alto por primera vez y continuó toda esta época en la iglesia primitiva y de allí sigue hasta el día de hoy. O sea, no es algo nuevo, sino que es algo que venimos haciendo constantemente. ¿Cuáles son los símbolos de la Santa Cena? El pan y el vino. Y el pan representa la vida de Jesús, ¿no? El pan. Y el vino es la sangre que Él derramó en la cruz por cada uno de nosotros, por ese amor tan grande que nos tuvo y que nos tiene hasta el día de hoy. Quiero invitarles a Juan capítulo 6, en el versículo 35, donde la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué queremos lograr con la Santa Cena? Conmemorar o recordar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio, que es un sacrificio que se llama vicario, donde Jesús toma el lugar nuestro, en vez de nosotros estar crucificados, Él asumió esta grande responsabilidad por voluntad propia. Entonces, conmemoramos el sacrificio de Jesús, nuestra salvación gratuita, porque a nosotros no nos ha costado nada. Y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Padre y soberano Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial, Señor, en que estamos participando de la Santa Cena en recuerdo, Señor, a ti, a tu gran sacrificio, Señor, este sacrificio que hiciste en nuestro lugar. Padre, estamos bendiciendo estos elementos, el pan, el jugo, el vino, y estamos colocando, Señor, delante de tu altar y en tu presencia, como también queremos colocar nuestras vidas. Y te estamos pidiendo perdón, Señor, porque tu palabra así lo dice. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, Padre, te queremos pedir que tú quites aquello de nuestra vida, todo aquello, Señor, que no tenga que ver contigo, que hayamos hecho mal, que hayamos dejado de hacer o que no estemos haciendo. Quita, Señor, las ofensas, quita el rencor, quita el orgullo, quita la amargura, quita el resentimiento, todo aquello, Señor,
que no está de acuerdo a tu palabra. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, de la cabeza a la planta de los pies. Y sabemos, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que tenemos las peticiones que te estamos haciendo. Entonces, Señor, queremos estar limpios delante de ti para poder participar en una forma natural y sobre todo confiados en que tu presencia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está aquí en este lugar con cada uno de nosotros. Bien, entonces vamos a ir a la otra parte de la Biblia que está en 1 Corintios capítulo 11, que lo hemos leído varias veces, pero siempre es bueno recordarlo. Y la palabra de Dios dice: institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que es un recordatorio de el regreso de Jesús con nosotros. Damos gracias a Dios por esto y sabemos que Dios está aquí en medio nuestro. Vamos a participar entonces del pan. Todos tomemos el pan y dice: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y lo llevamos a la boca. Asimismo, también tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces estamos conmemorando, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Bebamos de la copa. Bendito Dios, te damos tantas gracias por este acto, Señor, tan sencillo, pero tan verdadero. En tu altar, Señor, todas las personas que nos acompañan en este momento, gracias, Señor, porque tenemos este privilegio y esta oportunidad. En forma especial, Señor, te pido tu bendición para todos aquellos que han participado con una fe tremenda, Señor, y sabiendo de que tú eres nuestro verdadero Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que siempre estamos, Señor, los cristianos, rememorando, pensando, Señor, en ti y en lo grande que ha sido nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy, como nunca, podemos decirte gracias, Señor. Y gracias, Señor, de todo corazón, porque tú lo que has hecho por nosotros, nadie lo ha hecho, solamente tú, porque tú nos amas y nos has amado desde el principio y tenemos esa seguridad absoluta que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la bendición del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.